Muy buenas a todos, mi nombre es Nati y sean bienvenidos a Estilo Mangua. En esta ocasión vamos con el final de esta historia, que si no te viste la primera parte, acá te dejo el enlace para que vayas a verlo. Así que sin más, comencemos. Scad había recibido secretamente una nota que indicaba que en un almacén cercano había piedras mágicas que según él eso garantizaría su escape y venganza por todo lo que le habían hecho a él y a su pueblo. Y a pesar de la feroz oposición de Solteo, quien se mostró rotundamente en contra de la idea, Scad no dudó ni por un instante. Hizo caso omiso a las advertencias y con una determinación inquebrantable, derribó a los guardias que se interpusieron en su camino, corriendo así hacia el almacén. Para él, este era el momento que tanto había estado esperando. Sin embargo, la realidad pronto se mostró cruelmente diferente. Todo había sido una trampa y Scad fue capturado por los guardias justo enfrente de Ananse, quien sin pensarlo corrió a socorrerlo. El emperador, furioso por la osadía de Scad al atreverse a desobedecer sus órdenes, decidió sentenciarlo a muerte. Pero Ananse no podía permitirlo. Con determinación se interpuso entre ellos, desafiando su autoridad. Le pidió, casi suplicando, una última oportunidad para entrenarlo mejor. Si el resultado final no cumplía con las expectativas del emperador, ella misma se ofrecía para entregar su propio cuello. El emperador aceptó encantado, pero también le dijo que debería pasar la noche con él también si quería salvar a su esclavo. Solteo, al escuchar todo aquello, sintió furia y no podía permitirlo. Trató de oponerse, pero lo cierto es que nadie podía contradecir una orden del emperador. Una vez alistada, Ananse ingresó a los aposentos del emperador. No solo buscaba salvar a Scad, a Solteo y a sí misma, sino que también quería descubrir toda la verdad detrás de todo lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, el emperador, con su naturaleza retorcida, no estaba dispuesto a ponérselo fácil. Sumido en sus propios delirios, la obligó a lidiar con su juego perverso. Entre palabras cargadas de doble sentido y una mirada que parecía perforarla, le confirmó una vez más que ambos estaban vinculados por la eternidad. Y la prueba de ello eran los tatuajes idénticos que ambos llevaban en la piel, serpientes entrelazadas formando un infinito. El emperador quiso quebrar la voluntad de Ananse, susurrándole con crueldad que sus manos estaban tan manchadas de sangre como las suyas, que juntos no habían hecho más que sembrar destrucción. El peso de aquellas palabras la golpeó con una fuerza abrumadora. Ananse sintió como su mente se nublaba, atrapada entre la verdad y el tormento de su propia culpa. Pero no estaba dispuesta a ceder. Insistió una y otra vez, exigiendo saber por qué él tampoco podía poner fin a este oscuro destino. Finalmente el emperador dejó caer la verdad como una sentencia inquebrantable. No podía matarla. No importaba cuánto lo deseara, su propio cuerpo se negaba a obedecer. Era una maldición que los ataba y condenaba a ambos a repetir los mismos ciclos destructivos. Y todo lo remitía a la leyenda de la fundación del Imperio Sagrado de Pa. Aquella historia citaba el nacimiento de una diosa. Ella había implorado a Dios poder para reinar aquellas tierras. Este prometió darle ese poder si sacrificaba 3 de las cosas que más atesoraba. El problema radicaba que esos sacrificios eran las 3 personas que la diosa más amaba. Después de mucho dolor, decidió entregarlos por el bien de su pueblo. Primero, a su sirviente más leal. Segundo, al hombre extranjero que se sacrificó por ella. Y tercero, al único hombre que realmente amó. Pero el dolor de haberlos entregado la consumió por completo, tanto así que no pudo percibir al humano que codiciaba sus poderes y terminó con ella. El emperador era descendiente de aquel humano y Ananse descendiente de la diosa. Luego de relatarle toda la historia, nada más ocurrió entre ellos esa noche. El emperador simplemente la dejó ir luego de varias amenazas, no porque hubiera cambiado, ni mucho menos sintiera compasión por ella, sino todo lo contrario. En esta vida, él tenía un plan diferente. Si quería disolver la maldición, debía ser paciente.
Después, cuando regresaron, Skad ya no era el mismo. No podía tolerar que Ananse cargara con todos los castigos en su lugar por haber sido tan impulsivo e imprudente, sobre todo al ver cómo ella se sacrificó por él. Ananse trató de impedir que él se sintiera de esa manera, pero Skad se fue rápidamente. Justo cuando intentó seguirlo, Solteo la detuvo. Él tampoco podía soportar más todo lo que estaba pasando. Solteo la amaba, y para él era muy difícil de ver cómo ella protegía tanto a Skad. Era un tormento difícil de aguantar. Ananse sentía demasiadas emociones por Solteo, pero ella lo apartó de su lado ya que debía seguir con su plan. Pero poco después Ananse fue advertida por su doncella que Moatia, su fiel sirviente, estaba castigando a Skad por su error. Ananse fue rápidamente a impedir aquello y por supuesto se enojó con Moatia y le impuso un castigo. Pero los castigos físicos eran inútiles en él, porque bueno, a Moatia eso le gustaba. Así que le impuso algo mucho peor. Indiferencia. Podía soportar cualquier tipo de tormento, pero ser ignorado por Ananse, eso sí era un verdadero castigo para él. Ananse recordó aquel día, el día en que arrasaron con aquel pueblo. Entre el caos y la sangre había un pequeño elfo apartado de todos, un ser que ni siquiera su propio pueblo quería, pero para Ananse era perfecto. Mientras los demás lo veían como un desecho, ella lo encontró fascinante. Al contrario de todos los demás, para Moatia, Ananse fue una salvadora y jamás la vio como una tirana. Ananse entendía que Moatia la quería y respetaba. Por ende, ella lo perdonó y fue amable al entender que todo lo que él hacía era por amor a ella. Moatia era un ser que por decisión propia jamás se alejaría de su amada Ananse. Luego de aquello, Ananse cuidó con sumo cuidado a Skad, quien luchaba interiormente contra la idea de que aquel lacayo de su pueblo, al quien él creía confiar, lo traicionó, mientras que Ananse, su captor a quien él creía odiar, lo terminaría salvando y cuidando. Y no solo eso, a pesar de la manera desafortunada en la que todo comenzó, de las circunstancias que los unieron, desde que empezó a conocerla mejor, Ananse comenzó a ocupar un lugar cada vez más profundo en su corazón. Skad no pudo guardar esos sentimientos por más tiempo y se acercó a Ananse, y aunque no pasó nada, ambos se avergonzaron por aquello. Ananse siguió cuidando de él y por otra parte investigando cómo salvarlos, hasta que concluyó que su plan podría funcionar. Mientras los días pasaban, Ananse y Moatia se concentraban en los preparativos para la noche de Rekba, llevando a cabo su plan con cautela. Por otro lado, Solteo se veía atrapado por la frustración. Su poder seguía sellado y no podía hacer nada para ayudar a Ananse. Quería ser útil, quería estar a su lado, pero sentía que era incapaz de hacer nada por ella en su condición actual. Cuando intentó ofrecer su apoyo, Ananse le dijo que no se preocupara, pero esas palabras, en lugar de aliviarlo, solo lo hicieron sentir más inútil. Al ver la tristeza en sus ojos, Ananse no pudo soportarlo, no iba a dejarlo ir de esa manera, y sin pensarlo, corrió tras él. Obviamente esto fue demasiado para Solteo, quien ya no podía reprimir más sus sentimientos. El dolor, la frustración y el deseo de estar cerca de ella colapsaron, y sin poder controlarlo más, se acercó a Ananse y en un impulso la besó. Pero Ananse lo apartó. Si quería que su plan funcionara, no debía permitir que fuera más lejos. Solteo se sintió herido y decidió irse. Sin embargo, al ver su figura alejarse, Ananse recordó al joven inocente que había sido, al niño que había conocido en el pasado, y en un acto reflejo lo llamó Teo, que era el apodo cariñoso que ella le decía cuando eran niños. Esto desconcertó de gran manera a Solteo, que solo sentía que Ananse lo confundía y lo lastimaba más y más. Ananse pensó que debía guardar el dolor para sí misma si quería que todo fuera bien. Mientras llegaba el día del festival de Rekba, Ananse decidió hacerlo a lo grande y que todo el pueblo fuera parte de la celebración. Pero como el emperador sospechaba de sus acciones, la mantenía vigilada con su mejor mercenario, ya que él también tenía en marcha su plan. Más tarde, cuando Ananse trataba de relajarse ya que se la pasaba trabajando en todos los detalles para el festival, fue sorprendida por Skad, quien de paso también se sorprendió y avergonzó al verla. Finalmente, él reunió el coraje para agradecerle. Las palabras de Skad tocaron el corazón de Ananse, pero también la llenaron de tristeza, pues sabía que parte de la culpa de que él estuviera así era suya. Con sinceridad, Ananse se disculpó sintiendo un peso profundo sobre sus hombros.
Luego, con determinación, le prometió que haría todo lo posible para ayudarlo a ser libre. Pero para Skad, todo aquello se sintió tan irreal que, sin poder contenerse más, la besó. El beso fue un impulso, una liberación de lo que había estado guardando en su corazón. Tras separarse, le confesó sus sentimientos de amor hacia ella. Sin embargo, al igual que con Solteo, Anán se lo separó rápidamente. Y en ese instante, quien pasaba justo por allí era Solteo. Y al escuchar todo lo que había sucedido, los celos lo invadieron. Skad se apartó de inmediato mientras Solteo, con una mezcla de enojo y dolor, le preguntó qué estaba planeando, qué él estaba ocultando. Ananse, sin querer revelar nada, guardó silencio. Solteo, presionado por la incertidumbre y los celos, no pudo evitar recordarle que él era el único y el que mejor la conocía, que no podía esconderle nada y que si no le decía cuál era su plan, él no se detendría de lo que estaba haciendo. Y aunque Ananse quiso mantener el control de toda la situación, de igual manera no pudo evitar dejarse llevar por Solteo y por sus sentimientos más profundos hacia él. De esa manera, ambos pasaron toda la noche juntos, dándose mucho amor. Al día siguiente llegó la tan esperada noche de Regba, la noche en que Ananse entregaría a los esclavos al emperador, una noche que siempre había terminado en tragedia, pero esta vez Ananse había formulado un plan completamente diferente. A diferencia de las veces pasadas en sus anteriores vidas, esta vez presentaría a los esclavos en la subasta como parte de su estrategia. El emperador, como era de esperar, sospechaba de este movimiento, pero aún así permitió que se llevara a cabo. Recuerden que él también tiene su propio plan a seguir. Mientras iban camino a la subasta, Ananse los sorprendió al decirles que tenían tiempo para pasear por el festival antes de la gran noche. El comportamiento de Ananse dejó a ambos sin palabras, sin saber qué pensar. Sin embargo, en silencio, decidieron seguirla sin protestar. Pero ninguno de los dos eran ningunos tontos. Sabían muy bien que algo estaba pasando, que algo estaba planeando Ananse. Cuando llegó la hora, la muchedumbre aclamaba por la gran maestra de esclavos. Ananse había orquestado un evento espectacular para mantener a todos distraídos, mientras Moatia acompañaba a los esclavos como parte del plan. Sin perder tiempo, Ananse se acercó a ellos, lista para explicarles el plan que les permitiría liberarse. Pero como ya sospechaba, ellos se negarían a dejarla sola con ese emperador demente. Previendo esto, Ananse recurrió a unos hechiceros que había convocado en secreto, quienes conjuraron unas poderosas cadenas mágicas para mantenerlos inmóviles. Solo así podría sacarlos del radar del emperador y continuar con su estrategia. Fue así como Ananse le quitó los collares que los tenían atados como esclavos y los liberó. Y aunque sobre todo Solteo se resistió, poco después con magia fueron teletransportados lejos de la subasta. Y a pesar de que tanto Solteo como Skad, sin importar, querían regresar para buscarla, Ananse nunca se imaginó que el mismo Moatia idealizaría un plan paralelo para no dejarla sola. Mientras tanto, dentro de la subasta, Ananse continuó con el evento, ofreciéndose a sí misma como mercancía. Su decisión causó un increíble revuelo dentro de la multitud, que comenzó a desesperarse por obtenerla. La sala se llenó de murmullos y miradas, pero lo que ninguno esperaba era la audacia de Ananse. El emperador, observando la escena, no pudo evitar preguntarse cómo era posible que esa mujer estuviera dispuesta a interferir de tal manera en sus planes. Desconcertado, pero sin perder el control, decidió que sería él quien la compraría, tal como Ananse había anticipado. Pero a pesar de su aparente determinación, Ananse estaba aterrada. Pero ya no había marcha atrás. Sabía que esta era la única forma de asegurar que Solteo, Skad y Moatia pudieran tener una vida diferente. Y aunque batallaba internamente, estaba completamente segura de seguir adelante con el plan. No obstante, mientras todo aquello acontecía, Skad aseguraba que su familia huyera sin problemas, mientras que Solteo y Moatia mantenían un acalorado altercado en lo que se ponían de acuerdo de cómo salvar a Ananse. Pero lamentablemente fueron atrapados por el comandante del ejército del emperador y devueltos nuevamente. Este dio la orden de ejecutar a los tres, pero por supuesto que se defendieron y lucharon contra todos.
Mientras tanto, el emperador comenzó a ejecutar su plan, que consistía en un terrorífico ritual en donde le quitaría el corazón a Nance, porque así creía él que rompería el vínculo que los unía. Ella luchó, pero fue imposible escaparse. Luchaba contra aquellas fuerzas mientras internamente enfrentaba sus propias oscuridades. Pero al escuchar que Solteo, Skad y Moatia habían sido capturados, algo en el interior de Ananse despertó, un poder oculto nacido desde la desesperación y el dolor. Pero en ese momento un giro inesperado ocurrió. Los tres aparecieron al rescate de Ananse, luchando contra el comandante del ejército del emperador. El comandante se enfrentó primero a Moatia, pero tras una corta y feroz batalla, Moatia fue derribado frente a Ananse. El siguiente quien se enfrentó fue Skad, quien a pesar de su valentía, también parecía no poder contra él. La lucha parecía estar perdida para ellos. Sin embargo, Solteo, sin dudarlo, se abalanzó contra el emperador, decidió dar todo por Ananse. Pero todo parecía ir contra de sus planes, ya que Skad también cayó, paralizando el corazón de Ananse, que se sentía desesperada al ver todo eso. El siguiente en ser atacado era Solteo. En ese momento él miró a Ananse y con su voz llena de determinación le dijo que pase lo que pase, no se rindiera. Fue entonces cuando Ananse recordó algo sumamente importante: la palabra que podía romper el sello que mantenía los poderes de Solteo restringidos. Con el corazón acelerado, miró a Solteo y le dijo cuánto lo amaba. Con esas palabras, el sello se rompió, liberando así todos sus poderes guardados. Sorprendentemente, Moatia y Skad seguían vivos y era parte de su estrategia para derrotar al emperador. El comandante fue finalmente derrotado, pero el emperador, en un ataque de desesperación, se abalanzó contra Ananse. En ese instante, Ananse comprendió que no había otra opción. Pensó que el único sacrificio que podía asegurar un futuro para los tres era entregarse a su destino junto con el emperador. Con el corazón roto, lo hizo. Quitó de su pulsero la gema, esperando que su sacrificio diera una oportunidad para liberar a sus seres queridos. Solteo, atónito, no podía creer lo que estaba viendo. Y entonces todo explotó. Una luz cegadora consumió el lugar y el ruido se desvaneció en un abismo de silencio. Ananse, envuelta en la oscuridad, sintió que su conciencia flotaba en el vacío. Allí, una figura majestuosa se presentó ante ella. Este ser era la diosa, quien luego de ver y examinar el gran sacrificio que Ananse realizó por amor y cómo aquello pudo por fin romper con la maldición y con todo esto dar fin a la vida del siniestro emperador. La diosa le dio otra oportunidad a Ananse para ser feliz y la regresó a la vida. Cuando Ananse abrió los ojos, el mundo a su alrededor cobró forma de nuevo. Allí, esperándola con angustia y esperanza, estaba Moatia, Skad y Solteo. Sus miradas reflejaban un miedo profundo, pero también un alivio inmenso. La maldición había terminado y por primera vez Ananse era verdaderamente libre. Los días siguientes, Ananse pudo expresar su amor sin miedos a Solteo, quien se entregó sin miramientos a ese amor tan profundo y apasionado. No hubo más dudas, ni rencores, ni barreras. Solo la certeza de que después de tanto sufrimiento, al fin podían amarse libremente. Por otra parte, Moatia quería seguir siempre a su lado como su más fiel sirviente. Él sería feliz solo a su lado como siempre lo había sido. Y Skad, Skad entendió que no había lugar en el corazón de Ananse que él quería ocupar. Fue doloroso para él entenderlo, pero eso no impidió que luchara por sus propósitos en la vida. Con los sobrevivientes de su familia, decidió regresar a sus tierras para gobernarlas y crear así un nuevo futuro. La despedida fue triste, pero se prometieron que se ayudarían en lo que fuera necesario en el futuro. Él la dejó en muy buenas manos, confiando que sería muy bien protegida, y así se despidió con un hasta pronto. Mientras Solteo prometió amarla hasta el fin de sus vidas. Y así de esta manera se termina esta historia. Díganme en los comentarios qué le ha parecido esta historia. A mí me encantó bastante, a decir verdad. Aunque por un momento pensé que iba a ser Arem, no lo terminó siendo. Igual de cualquier manera me hubiera gustado, les soy sincera. Los dibujos también están excelentes. Por lo menos este estilo me parece precioso. Y como siempre, muchas gracias por verme. Y por favor, no se olviden de suscribirse y darme like, que se vienen más resúmenes y recomendaciones. Como siempre, los saluda Nati y nos vemos para la próxima. Bye.